me hacía falta escuchar lo que los hermanos estaban haciendo por aquí. La verdad es que la felicidad se encuentra en el Señor, ¿cómo no? Y también la vida de santificación. Dice Pablo a los Gálatas, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Lo que significa es que aquellos judaizantes habían hecho unas normas tocante a cómo uno debía de ser santo. Y habían comenzado por el Espíritu, es decir, habían recibido por la fe el Espíritu Santo del Señor. Ahora, por la misma fe tenían que ir progresando en el Señor. Pero querían volver a los viejos rudimentos de la carne, es decir, a la tradición, a la ley. Y pues dice, si por la fe habéis recibido al Espíritu, ahora por la misma fe es la vida de santificación. Amén. Y la Iglesia avanzamos así. Así que para mí es un gusto, un honor estar hoy en la Iglesia de Nazaret. Amén. Como decía nuestro hermano Joaquín, ya casi obrero de aquí también. Me siento a gusto, la verdad que sí. Amén. Y no hace un día agradable, llueve, hace mal tiempo, pero como he dicho antes, hay un obrero en la iglesia de Lidia que dice, haga frío o haga calor, amén, Jesucristo es el mejor. Amén. Apláudese para ese Cristo. ¿Me aguantan 25 o 30 minutos? Amén. Gloria al Señor. Es la única iglesia que me aguanta. 40 también, o una hora. Ahora está nulo, pero no quiero que luego diluvie, que tenemos que volvernos para casa. La verdad es que bendiciones para todos. Amén. Yo quisiera llamar la atención de todos ustedes a la carta que escribió Pablo a los Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 12 en adelante. Dice así la bendita palabra del Señor. Filipenses 2, 12 en adelante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y este es el versículo que yo me quiero parar. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Podéis tomar asiento. A esta epístola se la llama la epístola del gozo. Se le ha llamado la epístola que canta, porque rezuma gozo y alegría por doquier. Es más, en estos 4 capítulos que tiene esta carta a los filipenses, aparece un verbo, el verbo gozar, con sus sinónimos, gozarse, alegrarse, en 16 ocasiones. Ahora, de las 16 veces que aparece el verbo gozar, Pablo demanda a los filipenses que participen de ese gozo en 7 ocasiones. Ahora, estudiando esta epístola, yo me di cuenta que hay otro verbo que aparece en estos 4 capítulos que parece que pasa inadvertido porque muchas veces aparece con la forma sentir. Por ejemplo, cuando dice Jesucristo, haya pues en vosotros este sentir. La palabra no es sentimiento, es esta forma de pensar, esta mentalidad. Pues este verbo, pensar o reflexionar, aparece en esta epístola 23 ocasiones. De las cuales en 12 ocasiones demanda Pablo a los filipenses que participen de esa reflexión y de ese pensamiento. Y yo llegué a una conclusión. Si esta es la epístola del gozo, del regocijo, creo que el regocijo y el gozo del creyente descansa cuando un cristiano tiene su pensamiento en Dios. No hay otra forma de tener gozo, alegría y contentamiento a no ser que tu pensamiento y mi pensamiento descanse en Dios. Y cuando observamos esta epístola, encontramos los 3 estados del pensamiento del hombre. El hombre puede pensar en el pasado, por supuesto tiene su mente en el presente, pero también puede viajar al futuro.
Son los tres estados del pensamiento. Y Pablo en esta epístola aborda esos tres estados del pensamiento con una mirada en el Señor. En el capítulo 1 y versículo 12 dice allí: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pero vamos a ver, las cosas que te han sucedido, pero si tú estás preso, él va a decir: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a predicar la palabra del Señor. Y termina diciendo que, no obstante, por pretexto, por verdad, me gozo en que Jesucristo es proclamado. Pablo tenía en su presente una situación muy mala, tan mala como que estaba preso por causa de la palabra. Pero la mente enfocada en que el presente amargo servía para la extensión del Evangelio, procuraba en la mente y en el corazón de Pablo un gozo y un regocijo. Ahora, alguien me puede decir: Pablo estaba sufriendo por el Evangelio. Pero ¿y qué del creyente cuando sufrimos por cosas livianas, como puede ser que no puedes pagar el recibo de la luz, o que no tienes para pagar el alquiler, que en mi caso es muy habitual, que como dice mi pastor el Francisco, que abres la despensa, la nevera y te da depresión? Pues ¿eso qué tiene que ver? Pablo estaba sufriendo por el Evangelio, pero mi sufrimiento no es por causa del Evangelio. Aleluya. Pero es que las cosas simples en el creyente son la plataforma para la extensión del Evangelio. ¿Por qué? Porque los creyentes y los no creyentes pasamos por las mismas circunstancias. Es una prueba que la experiencia nos lo da. Pero la diferencia es cómo yo afronto el problema ante la dificultad. Un no creyente lo puede afrontar de una forma, pero un no creyente de una forma, pero un creyente no puede afrontarla de la misma manera. De la forma como yo respondo a la situación, puede traer luz al que está a mi alrededor. Porque cuando yo reacciono de una forma distinta a conforme reacciona el mundo, entonces llama la atención y me pueden preguntar: y bueno, ¿y cómo puede ser que tú con esta situación estés tranquilo, tengas paz en tu corazón, y yo estoy nervioso y no sé lo que hacer? Y es la plataforma para que ese presente puedas decir: es que yo conozco a alguien, yo conozco a Jesucristo, yo conozco al Dios de toda la paz, yo conozco al Dios de amor, yo conozco al Dios de toda la gloria. Y por eso, como decían los hermanos, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cualquier cosa liviana en nosotros es una plataforma para la extensión del Evangelio. Así Pablo veía que su situación era para extender el Evangelio de tal manera que estaba llegando la guardia pretoriana, porque tenía custodiado con 2 soldados romanos que eran los soldados de la guardia pretoriana del César. De tal manera que muchos de la casa de César se convirtieron al Señor por causa de las prisiones de Pablo. Por eso, tu mente en el presente que sea en el Señor. Ahora, la mente en el pasado, capítulo 2, dice: haya pues este sentir, esta forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. Y habla de la humillación de Cristo. Es decir, si mi pensamiento en el pasado no es para recordar mis defectos, mis errores, mis caídas, mis fracasos, mis pecados, sino que sea para recordar la cruz de Cristo. Aquel que con la sangre derramada en la cruz ha cancelado todos tus pecados, presentes, pasados y futuros. Todos los ha cancelado. Cuando la mente en el pasado está en la cruz de Cristo, yo puedo tener gozo en mi situación. Que mi pasado sea para recordar la muerte de Cristo, lo que ha hecho Dios por mí. Y cuando la mente está en el futuro, en esta misma epístola, capítulo 3 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra y lo hará semejante al cuerpo de la gloria suya. Que el futuro sea no para ver qué te va a deparar el futuro, el tiempo, sino para esperar la venida del Señor. Amén. Cuando tu pasado, tu presente y tu futuro están enfocados en Dios, tu pensamiento, puedes tener una vida de gozo y de alegría, cualquiera que sea tu situación. Ahora, yo quiero enfocarme en el versículo 15. Dice allí:
para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Yo observo tres cosas en este versículo. En primer lugar, observo la condición que debe de tener todo hijo y toda hija de Dios. ¿Cuál? Ser irreprensible y sencillo hijo de Dios sin mancha. En segundo lugar, el lugar donde estamos, en medio de una generación como maligna y perversa. Y en tercer lugar, el propósito de nuestras vidas, resplandecer como iluminares en medio de este mundo. Amén. Esas tres cosas. En primer lugar, quiero que veamos el lugar donde vivimos. Dice Pablo que es una generación como maligna y perversa. Ahora, esa generación maligna y perversa ha estado siempre en el mundo. Si te das cuenta, Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: los pensamientos del corazón de ellos sea de continuo solamente el mal. Es decir, él vio que la generación que había antediluviana era una generación tan mala y tan perversa que tuvo que raerla mediante el diluvio universal. Pero es que Moisés también sanciona a su generación de una forma en Deuteronomio 32. Dice: generación torcida y perversa. Él se encontraba en medio de una generación torcida y perversa. En el Salmo 1, 1000 años antes de nacer Jesucristo, ¿qué dice el salmista? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El salmista observa que la generación de su entorno 1000 años antes de Jesucristo era una generación torcida de pecadores y de escarnecedores. Jesucristo, Mateo capítulo 12, versículo 39 dice: generación mala y adúltera demanda señal. Filipenses dice que estaba en medio de una generación maligna y perversa. Y Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 dice que los reyes de este mundo van a guerrear contra el santo, contra Jesús en su venida, porque seguirá siendo una generación maligna y perversa. Quiero deciros que esta generación no tiene arreglo. La política no va a arreglar nada. No es que la iglesia va a instaurar el reino, la doctrina del reino, ¿no? No sé si habéis oído que quien tiene que inaugurar el reino es la iglesia, y con la predicación del evangelio llegará a todas las naciones y se convertirá la gente y llegará. La Biblia nos enseña que siempre va a haber una generación maligna y perversa. Ni la política ni la iglesia. Nosotros solo podemos rescatar por medio de la predicación, en medio de esa generación maligna y perversa, aquellos como tizones arrebatados del fuego. Mirad que no dice que esta generación tiene una venda. Si tuviera una venda sería fácil. La Biblia nos enseña que el mundo tiene una venda, y por medio de la predicación del evangelio es quitarle la venda, porque eso tendría que ver que hay un órgano que está. Por ejemplo, yo me pongo una venda, pero tengo la capacidad de ver sí o no. Lo que pasa es que no veo porque tengo una venda. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia habla de ceguera. Gloria a Dios. Un ciego no puede ver a no ser que alguien le devuelva la vista. Necesita un milagro de Dios. Amén. Ese milagro solamente se otorga por medio de la predicación del evangelio. Por eso la predicación es locura. Es locura. Y Él ha venido a bien en salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Porque es una locura, queridos hermanos. Yo, mirando la Biblia, decía: pero vamos a ver, yo no encuentro atractivo la cruz de Cristo. Ni encuentro atractivo un mensaje para venir a Cristo. Hoy en día el evangelismo, ¿sabes cómo es? Ven a Cristo y Cristo te soluciona todos tus problemas. Ese es el evangelismo de hoy. Y la gente viene porque quiere resolver sus problemas. Podían ir a un consultorio, podían ir a un psicólogo, pero encuentran una especie de psicología en la iglesia, porque viendo a la iglesia las cosas me van a ir bien, va a solucionar el Señor todos mis problemas. No. Es más, ser creyente te aumenta los problemas. Porque tendrás los mismos problemas que tiene el mundo, y aparte te constituyes en un enemigo poderoso que es Satanás. Ahora, Dios está de tu parte. Aplaude cada vez.
es claro. El Evangelio no necesita de edulcorantes ni de colorantes para hacerlo más bonito. El Evangelio es tal y como es. Habrá cosas que te gusten y habrá cosas que no te gusten, pero eso es lo que está escrito en la palabra del Señor. Amén. Ahora, ¿por qué esta generación es maligna y es perversa? Y Juan nos dice por qué. En 1 de Juan nos dice por qué es perversa. Dice, el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, el mundo está bajo el maligno está sobre el mundo entero. Por tanto, la acción de Satanás no es sobre un territorio, es sobre el mundo entero. Es sobre el globo terráqueo entero. Por eso es maligna. Es más, dice Pablo en Corintios capítulo 4 y versículo 4, 2 Corintios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Si analizas bien ese texto, te da mucho que pensar. El propósito de Satanás de cegar el entendimiento no es una venda, es una ceguera. Es con el propósito de que no le resplandezca la luz del Evangelio. Necesitan un milagro. Si no, no pueden. Porque Satanás ha puesto un impedimento. Por eso dice, si nuestro Evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. ¿Por qué está encubierto, Pablo? Dice, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para, propósito, que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Dice, pero en nosotros, de la misma manera que el Señor dijo, sea la luz, es el que alumbró en nuestros corazones para el conocimiento y la faz de Jesucristo. Amén. Eres un milagro de Dios. Amén. Si estás aquí y crees en Cristo Jesús, eres el milagro de Dios. Amén. Porque si no es por un milagro, uno no puede venir a Cristo. Verdad. Es Cristo quien ha venido a tu vida. Amén. Y te ha dado nuevos ojos para ver. Te ha dado un nuevo corazón y ha puesto el Espíritu Santo en tu vida. Amén. Y no sabes cómo has venido. Es como aquel que nace, no decide nacer. ¿Alguien aquí participó? No. Pero he nacido sin ninguna intervención. Por la voluntad de nuestros padres estamos aquí. Así es por la voluntad de Dios que estamos viendo lo que otros no ven. Gloria a Dios. Pero tenemos en nuestra mano la palabra de Dios. Palabra de Dios que significa que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Más cortante que espada de doble filo. Amén. Aleluya. Por eso tenemos que predicar la palabra a toda criatura, para que Dios, por su misericordia, otorgue ojos espirituales a la gente y mentes nuevas, y otorgue nuevos corazones para que puedan sentir y puedan ver que Jesucristo es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si nosotros estamos aquí, no es porque somos mejores, es porque Dios ha tenido misericordia. Y un misericordioso, ¿qué tiene que dar? Misericordia también. Amén. La palabra para cegar es una palabra que tiene que ver con humo y con un quemar. Es como un gran incendio. Satanás ha creado un gran incendio en la mente que nubla. Cuando alguien está debajo de un gran incendio, lo que ocurre es que se desorienta, no sabe hacia dónde va perdido, y si persiste en ese humo tóxico, ¿qué ocurrirá? Que muere. Así está el mundo. El mundo, si no hay nadie que le predique la palabra de Dios, si no hay nadie que les entregue el Evangelio de Dios, el final de ellos es la muerte eterna. Así va el mundo desorientado. ¿Habéis visto que en las escuelas lo que se enseña? El Big Bang. A ver, ¿cómo se creó el mundo? Pues hace cientos de miles de millones de años hubo una gran explosión y entre el gas atómico y el agua se hizo un caldo de cultivo y por casualidad nació una primera vida unicelular de una sola célula y por un proceso evolutivo de miles de millones de años, no sabemos cómo, dieron lugar a esas vidas más complejas, pluricelulares, de más células, y al final de una cadena evolutiva por la casualidad de casualidades y pam, vemos los árboles, los animales, la gente, las personas, todo por la casualidad y por el azar. Sin embargo, nosotros sabemos la Biblia, Génesis capítulo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que dice todo de la creación. Nosotros, y quiero deciros que
que la Biblia, aunque a la gente la desvirtúe, es un libro que tiene autoridad plena, porque no hay ningún documento tan antiguo y tan atestiguado que la Biblia. Ningún científico, mira, para que algo sea ciencia necesita dos cosas: observación y repetición. Tú tienes que observar algo, lo estudias, lo analizas, luego reproduces lo mismo que has visto y tiene que dar lugar al mismo hecho. Observación y repetición. ¿Quién observó el Big Bang? ¿Quién ha observado el proceso evolutivo? No hay ninguna especie, no hay. Sin embargo, ¿por qué lo dan como ciencia? Si la ciencia tiene observación y repetición, y no lo dan como teoría, lo dan las escuelas, lo dan como ciencia. Porque el mundo entero yace bajo el maligno. Satanás, mediante la filosofía, el pensamiento, ha entenebrecido los pensamientos para que lo blanco lo vean negro y lo negro lo vean blanco. Solamente tú y yo vemos las cosas como son. Amén. Solamente tú y yo. Y el mundo a nosotros nos llaman locos, porque invertimos la escala de valores para el mundo, pero tenemos la correcta, que es la palabra de Dios. Amén. El mundo dice: cuando te mueres, todo terminó. Todo terminó. Así que vive, goza, que cuando te mueras, todo terminó. Pero el creyente tenemos una esperanza viva. Mira lo que dice Corintios, 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La metáfora es tremenda. Pablo era constructor de tiendas. Curtía pieles y hacía tiendas. Lo que dice ahí: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, cuando la gloria de Dios iba por el desierto, ¿en qué iba? En el tabernáculo, de pieles, que con el paso del tiempo se deterioraba y tenían que ir rearmándolo y rehaciéndolo. Pues él compara que ahora nuestra vida transitoria por esta vida es como la vida que llevaban los israelitas por el desierto, que llevaban la gloria de Dios en un tabernáculo que se deshacía. Así, la gloria de Dios reside en cada uno de nosotros, y la gente nos ve a nosotros como personas comunes, corrientes, que fracasamos también, que tenemos errores, que tenemos... Entonces no comprenden cómo es que ahí está la gloria de Dios. De la misma manera que en aquel tabernáculo que no tenía apariencia, ahí residía la gloria de Dios. Así nosotros, a nuestro tabernáculo, aunque no tenga apariencia, reside la gloria de Dios. Pero, dice, aunque este tabernáculo se deshace, porque con el tiempo tendremos que morir, tenemos un edificio no hecho de manos en los cielos. Cuando el tabernáculo pasó a ser el gran templo de Salomón, el gran templo de Salomón era roca firme, sólida. Así hace esta metáfora. De la misma manera que la gloria iba en una tienda de campañas y luego estuvo en el gran templo de Salomón, así los creyentes ahora vamos con una tienda de campañas, este tabernáculo que se deshace y que tiene que morir, pero tenemos en los cielos un cuerpo glorificado, donde la gloria de Dios podrá ser expuesta. Por eso dice que ahora no se manifiesta lo que somos, pero en aquel día cuando Él se manifieste, entonces seremos y le veremos cara a cara. El mundo conocerá lo que verdaderamente ahora ya está en tu vida. En segundo lugar, alguien dirá: bueno, este mundo es maligno y es perverso. De acuerdo, yo no me contamino. ¿Por qué? Porque estoy en la iglesia. Si hay 7 días, yo estoy 8. Porque vengo por las mañanas y el que venga culto yo vengo. Yo estoy en mi casa, del culto al casa, de casa al culto. Yo no me contamino. El 13 de agosto de 1888 nació en Escocia un hombre llamado John Lloyd Byrne. Y yo cuando lo leí, pues me quedé con la misma cara que lo habéis quedado vosotros. Digo, ¿quién es este? Pues este, en 1924, transmitió una imagen parpadeante de una cruz de Malta. Es decir, es el padre de la televisión. Ese es el padre de la televisión. Y yo creo que ahí Satanás encontró un arma tremenda. Porque como dice el refrán, sabe más por viejo que por diablo. El diablo va aprendiendo. Va aprendiendo. Ya no es yo que esté en el mundo.
Es el mundo que entra en mi hogar y en cada hogar cristiano por medio de esa televisión. ¿Por qué? Porque el mundo entero yace bajo. ¿Quién tiene la potestad, el gobierno de las televisiones y de las redes sociales, de todo lo que entra en nuestro hogar? El maligno, el Dios de este siglo. Y yo le llamo esto la gotera. La gotera porque, vamos a ver, si ahora traemos unos cuantos pozales de agua y la echamos aquí en este suelo, no va a pasar nada, se va a mojar, se va a limpiar. Pero si colocamos una gotera en el mismo lugar, un día, 2 semanas, 2 meses, 1 año, 5 años, 15 años, ¿sabes lo que ocurrirá? Que erosionará el cepiso y hará una hendidura. Así es la televisión y así es este mundo. Este mundo parece que no hace nada, pero va mellando nuestra vida espiritual. Quiero llevaros un momento a Cantar de los Cantares, capítulo 2 y versículo 15. Dice allí: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. ¿Y por qué echan a perder las viñas? Dice: porque nuestras viñas están en cierne. Hay alguien que ha dicho, mira, las zorritas pequeñas es que como no pueden llegar al fruto, escarbaban, rosegaban la raíz y la secaban. Puede ser, pero no. ¿Sabes lo que ocurre? Cuando las zorras iban a dar a luz a sus bebés, y era tiempo de cierne, da el propósito. El cierne es cuando la viña, antes de salir el racimo, sale esa flor pequeñica, con un racimo verde pequeñico, apenas imperceptible. Eso, si se roza, se cae eso y da lugar a que no salga el racimo. Por eso, cuando iban a dar a luz allí, ya era tiempo de cierne, el labrador no entraba en las viñas, los de Israel no entraban en las viñas, porque con sus vestidos largos podían rozar los pámpanos y cuando estaban en cierne podían caer esa flor y entonces no daban lugar al fruto. Entonces no entraban los viñedos. Pero ellas hacían allí y daban la luz allá a sus crías. Y aquellas zorricas pequeñicas, ¿sabes lo que hacían cuando nacían? Empezaron a juguetear, a saltar, y empezaron a tocar los pámpanos aquí, pámpanos allá. ¿Y sabes lo que ocurría? Que cuando venía el campesino en tiempo de la cosecha, veía que apenas había fruto, porque no habían empezado aquellas zorricas pequeñas cuando las viñas estaban en cierne. Así es este mundo. Sin darnos cuenta nos va quitando la santidad, nos va quitando la vida de Dios. Y ocurre como con Sansón. Sansón, los filisteos, será como otras veces, me levantaré. Y no se daba cuenta que el Espíritu ya no estaba con él. Así somos nosotros, sin darnos cuenta, este mundo, como una gotera, este mundo, esta generación nos va minando, y lo que antes veíamos malo, ahora ya lo vemos menos malo, y ahora ya lo vemos bueno. Es más, una sutil conversación de Satanás con Eva cambió el pensamiento, la visión de aquella Eva. ¿Eva qué dijo en la conversación? Satanás dice, ¿con qué ha dicho Dios que no comáis de todo árbol que hay en el huerto? Dice, no, estás equivocado. Podemos comer de todos los árboles, lo único que no podemos comer de uno en concreto para que no muramos. Y no lo vamos ni a tocar. Dice, sabe Dios que no moriréis, sino que seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Una sutil conversación cambió el pensamiento, la cosmovisión de Eva. Porque no tenemos que ignorar que tenemos un enemigo muy poderoso. Amén. Pero más poderoso es el que está contigo. Amén. Cristo Jesús. Amén. Ese es el mundo que puede entrar a tu vida y puede entrar a mi vida sin darnos cuenta. Ese es el mundo, en medio de una generación maligna y perversa, pero mi condición, dice Pablo, que tiene que ser irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha en medio de esta generación. Ahora, la palabra irreprensible literalmente es sin defecto, sin culpa. Es alguien que no merece reproche, que es intachable, que nadie le puede apuntar con el dedo. Está hablando de una condición externa. Yo vivo de una forma que nadie me puede decir un reproche, nadie me puede apuntar con el dedo, porque estoy sin defecto, sin culpa. Habla de un testimonio externo. Pero no solamente se queda con el testimonio cristiano en medio de esta generación maligna y perversa, que sea intachable externamente, sino que dice que también tenemos que ser sencillos.
Y la palabra sencillo significa literalmente sin mezcla. Esta palabra utilizaban los griegos para hablar del vino que no tenía mezcla de agua. Había un vino inferior que lo mezclaban con agua y había otro más puro que era akeraios, que es la palabra, que era un vino sin mezcla de agua. Si irreprensible me está hablando de la forma externa de mi comportamiento en este mundo, en esta generación, la sencillez me habla de una pureza interna, no mezclas internas. Amén. Habla del corazón. Lo que no quiere el Señor es la hipocresía. La hipocresía es manifestar por fuera algo que no obedece a una forma interior. Yo te puedo decir, Dios te bendiga, y por dentro decir otra cosa. Pero dice que el creyente, en medio de toda esta generación maligna y perversa, tenemos que ser intachables, irreprochables por fuera y sencillos, sin mezcla por dentro. Y eso va a dar lugar a ser hijos de Dios sin mancha. Amén. Aleluya. Ahora, ¿sabéis? Yo, porque lo miré, si no tampoco lo sabría. Seguramente los que entienden dice que en el griego hay al menos 3 palabras para hablar de hijos. Está la palabra nepios, la palabra teknon y huyos. Nepios literalmente significa el poder del habla. Es decir, uno tan pequeñito, que no tiene poder para hablar. Habla del bebé. Luego está el teknon, el niño, el hijo, pero que es un poquito más crecidico. Y luego está el huyos, aquel maduro, aquel que su padre puede confiar las cosas porque tiene capacidad mental y moral para llevar a cabo los designios de su padre. Yo pensaba que si yo soy irreprensible por fuera y soy sencillo por dentro, pues seré un huyos de Dios, un hijo maduro. Sin embargo, la palabra que utiliza aquí es teknon, niño. Y yo decía al Señor, pero ¿y por qué no has puesto aquí al que inspiraste huyos? Sería más, ¿por qué teknon? O sea, sí, porque esa palabra en la que él pone, cuando él dice, habla de Timoteo, que dice, como hijo a padre ha servido conmigo. Y nombra esta palabra teknon. Porque cuando uno es irreprensible por fuera y sencillo por dentro, se convierte en dependiente de su padre. Amén. ¿Tú has visto a los niños pequeños que dependen de todo de su padre? Que no mueven un paso sin su padre, sin su madre, sin el yayo, siempre están. Así somos los maduros. Los maduros son aquellos que dependen totalmente de Dios. Aleluya. En cada situación, en cada cosa, consultan con el Señor, en su palabra. Porque si yo quiero consultar cuál es la voluntad de Dios, no lo puedo encontrar a no ser que yo mire su palabra. Amén. Hay gente que, no, yo la voluntad de Dios es por medio de, solo faltaba hacer así, del yoga. La voluntad de Dios está en su palabra. Amén. Solamente en la palabra puedes encontrar la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Amén. La oración es para humillarme yo delante de Dios. La oración es para bajar mi autoestima. ¿Tú has visto a las personas que nada más que oran y que oran y que oran? Y siempre las ves, cuanto más oran están peor. Peor en el sentido de que, ay, no valgo para nada. Ay, Señor, y parece que somos dependientes, pero es que, parece que ya no valen para nada. Ay, no, yo no valgo, yo... Porque la oración humilla. ¿Tú has visto los que solamente leen la palabra y no quieren orar? Que parece que van como pavos reales, que cogen la palabra para decir, orgullo. Eso no, lo que has dicho no está bien. Eso tiene otro matiz que no está bien. Porque a veces las promesas de la palabra sin la oración envanecen. Pero la sola oración humilla, baja la autoestima. Gloria a Dios. Porque cuando te pones de rodillas, ¿quién de rodillas dice, yo soy un valiente, yo soy un vencedor? Yo por lo menos cuando me pongo de rodillas digo, Señor, no valgo para nada. Señor, perdóname, es por tu gracia, gracias por esto, yo no sirvo, yo no valgo. Pero cuando tomas la palabra y la oración, las dos cosas, vives una vida equilibrada. Amén. Porque la oración que humillas al Señor te hace conocer tu condición de que no sirves, de que no vales, pero la palabra te dice que eres más que vencedor en el nombre de Jesús. Amén. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un equilibrio entre la palabra y la oración. Claro, pero ¿quién es irreprensible por fuera? ¿A quién no se le puede apuntar con el dedo por cualquier cosa? A mí me pueden apuntar con el dedo. Yo no soy irreprensible.
y mucho menos sencillo. Si por fuera tengo defectos, por dentro, que solamente Dios y yo conozco, yo no califico, ¿eh? Y yo pensando en esto, encontré que la Escritura pone un techo donde mirar. Por ejemplo, un atleta, si tiene que ir a las Olimpiadas, tiene que marcarse una meta. Y su meta tiene que ser: voy a ser el número 1 en mi disciplina. Voy a ser la medalla de oro. Y esa mente puesta en ese galardón le hace levantarse, le hace entrenar, le hace abstenerse de alimentos que no tiene que comer. Porque él quiere ser el número 1. Ahora, si le dijéramos, pero tú vas a ser el número 1, seguramente si fuera sincero diría, probablemente no. Incluso igual no llego ni al podio. Pero el yo, en mi mente estar el número 1, voy a ser el número 1, me da las fuerzas suficientes para entrenar y abstenerme de lo que no tengo que comer. Así es la Escritura. Pon un techo. Y la Escritura no te dice, mira, haz lo que puedas. Porque si nos dijera, mira, haz lo que puedas, pues no haríamos nada. Y más nosotros los calores, no haríamos nada. Pero la Escritura dice, sé irreprensible, que nadie te apunte con el dedo. Y sé puro por dentro. Y esa es la meta, ese es el techo que tengo que mirar, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, en este varón perfecto. Pero si yo no voy a ser como Jesús, pero dice la Escritura, pon tu mirada en Jesús, para que andes por las mismas pisadas que él anduvo, pon tus pies en esas huellas que él dejó. ¿Quién va a poner las pisadas en las huellas de Jesús? Pero a trancas o barrancas, la intención es colocar mi pie donde lo puso Jesús. Y así viviremos vidas que iremos creciendo en santidad. ¿Pero por qué? Porque dice que es nuestro propósito ser iluminares en el mundo, resplandecer. ¿Y qué es para Pablo resplandecer? Porque, a ver, que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, para que resplandezcáis. ¿Pero qué es ser luz en medio de las tinieblas? Para Pablo, yo creo, después de estudiar esta epístola, que es la unidad del pueblo de Dios que se manifiesta en un altruismo sincero. Ser altruista es hacer algo sin esperar ningún beneficio, ninguna remuneración. Hago las cosas por amor. La unidad del pueblo de Dios en amor. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 1 y versículo 21 al 26, mira lo que dice Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Es decir, entre lo que yo deseo y entre lo que vosotros necesitáis, me quedo con lo que necesitáis y me abstengo de lo que yo deseo. Porque mi deseo sería partir. Habla de un viaje. ¿Pero un viaje hacia dónde? Dice, partir y estar con Cristo. Lo cual es, dice, muchísimo mejor. Ahora, él hablaba con conocimiento de causa. Nadie de los que estamos aquí ha muerto, ha ido al Señor y ha vuelto. Pero Pablo sí. Pablo, muchos años antes de escribir esta epístola, en 2 Corintios dice, conozco a un hombre que hace 14 años, hablaba del mismo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Es decir, la experiencia que tuvo Pablo no sabía si era una visión o fue literalmente que en el cuerpo fue allí. No sabía si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero lo que sabía es que él estuvo en ese tercer cielo y oyó cosas que son inefables, que no les daba al hombre expresar. Él había visto y oído lo que hay allí en Cristo, lo que hay en el tercer cielo, en el paraíso de Dios. Y por eso, con ese conocimiento de causa, él puede escribir muchos años después que para mí el morir es ganancia. Amén. Lo cual yo quisiera partir y estar en el sitio que yo ya estuve y yo sé lo que hay, lo que pasa es que no lo puedo expresar, ni le he dado al hombre expresar, pero yo sé lo que hay. Por eso yo quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, es ganancia. Amén. Pero entre lo que yo deseo y lo que sería mi ganancia,
y lo que vosotros necesitáis, sé que voy a quedarme para provecho y servicio de vuestra fe. Amén. Ahora, ¿veis mi ejemplo? Armaos vosotros también del mismo ejemplo que veis en mí. Y él sigue diciendo en capítulo 2. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo, pensando lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Habéis visto que yo prefiero quedarme aquí por amor a vosotros? Ahora armaos del mismo valor y tener a vuestros hermanos como superiores, daros los unos a los otros de la misma forma que yo me doy a vosotros. Y ahora pone el ejemplo supremo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, Gloria a Dios. que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose hombre, y hasta la muerte y muerte de cruz. Yo me sacrifico por vosotros, vosotros sacrificaos por vuestros hermanos, porque Cristo se sacrificó por vosotros. Amén. ¿Qué necesidad tenía de Cristo? De redimir, de sufrir, de padecer, de encarnarse. Lo hizo por amor a nosotros. Amén. Por eso es para Pablo brillar. Una unidad en el cuerpo, el darse unos a otros, el amarnos, el ayudarnos. Eso es brillar, porque mientras el mundo se mata por el poder, ahora veis las campañas que hay, por el poder todo el mundo quiere mandar y todos se quitan los cachos unos con otros. En la iglesia no es eso. Amén. La iglesia es perder de lo mío por amor a mi hermano. Aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios. Ahora, alguien dirá, bueno, yo no soy Pablo y Cristo tampoco soy, pero el Señor no va a pedir nada de lo que no haya hecho provisión. Él demanda las cosas cuando hace provisión, si no, no las demanda. Por eso, mira, después de la humillación de Cristo, ¿qué dice? Por tanto, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, es decir, en razón de lo que he dicho, en razón que hay un hombre que ha sido entronizado y que ahora vive en tu vida por medio del Espíritu Santo, porque aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Pero si Cristo vive en tu vida, ahora Cristo se hace vida en tu vida por medio del Espíritu Santo que vive ahora en tu vida. En razón, por tanto, en razón de que el que vive en ti es alguien en el cual se dobla toda rodilla en los cielos y la tierra. En razón del que el que vive en ti es el que tiene poder en cielos y tierra. Porque el poder no lo tiene el Espíritu. Todo lo puedo en Cristo. Amén. El Espíritu Santo reproduce el poder de Cristo. En razón de ese, que toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor y vive en tu vida. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí la palabra ocupaos es una palabra que significa trabajad hasta el fin en vuestra salvación. Ahora, la salvación tiene tres aspectos. Como dije el otro día, no sé quién estaba en Moncada. La salvación tiene tres aspectos. ¿Qué momento de la salvación hay que trabajar? Porque dice, trabajad, ocupaos en vuestra salvación, trabajad hasta el fin en vuestra salvación, con temor, con respeto y con temblor, con el sentido de la responsabilidad, sabiendo que el que vive en vosotros tiene todo el poder. Porque yo no puedo quedarme quieto, porque en aquel día me dirá, tú tenías todo el poder. Es como aquel que tiene un coche con muchos caballos de potencia, pero que no pisa el acelerador. Tiene todos los caballos, tiene gasolina, pero le da miedo de apretar el acelerador y va así como... Luego lo corre, pero ¿qué te pasa? Si tienes un motor con 500 caballos y el depósito lleno, ¿por qué no has ido más rápido? Nos demandará eso. Porque el que vive en ti y vive en mí tiene todo el poder.
Aleluya. Gloria a Dios. No tendremos excusa que valga. Ocupaos en vuestra salvación. La justificación, la santificación y la glorificación son los tres estados de la salvación. ¿Dónde yo puedo trabajar en mi salvación? ¿Dónde puedo yo trabajar hasta completar mi salvación? ¿En la justificación? No. Allí el que trabajó fue Cristo, la obra medianera de la cruz. Allí Él derramó su sangre y Él trabajó para mí. En la justificación yo no trabajo, es una fe, pero no hay trabajo. En la glorificación tampoco voy a trabajar, porque dice que en un abrir y cerrar de ojos el Señor descenderá del cielo y Él, no yo, Él transformará. Es decir, está en forma pasiva. Yo no voy a transformarme, es Él quien transformará el cuerpo de la humillación nuestra. No trabajaré. Si no puedo trabajar en la glorificación en su venida, ni puedo trabajar en la justificación cuando vine a Cristo, ¿dónde puedo trabajar? En la santificación. Amén. Por eso ese texto se puede traducir como ocupaos en vuestra santificación con temor, con reverencia y con temblor, con sentido de la responsabilidad de lo que eres, sabiendo que Él es el que en vosotros produce. ¿Por qué produce? Porque Él tiene todo el poder y vive en tu vida. Él produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Aleluya. No tenemos excusas. Hombre, que sea. Estamos en medio de la generación maligna y perversa. Sí. Tenemos que ser en esa misma generación irreprensibles por fuera y sencillos por dentro. Y tenemos que brillar. Aleluya. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Pues lo hacemos porque el que vive en ti, vive en mí, es el Dios de toda la gloria. Amén. Aleluya. Si no viviera Cristo en tu vida, no podríamos ser luz en medio de esta generación maligna. Seríamos contaminados y arrastrados. Pero porque Cristo vive en ti y vive en mí, vamos a ser lo que somos. Si Dios me dice que soy un hijo de Dios, voy a vivir conforme a ese nombre. ¿Sí o no, hermano? Amén. Si somos hijos de Dios, si Dios nos ha dado nuevos ojos para ver, si nos ha hecho una resurrección espiritual, yo no sé por qué creo en Cristo Jesús, te digo la verdad, porque yo soy malo, yo no sé por qué tengo esta fe, es que no lo sé. ¿Alguien de aquí sabe por qué tiene fe? Amén. ¿Alguien sabe de aquí por qué puso su fe en Cristo Jesús? Amén. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que tengo fe. Amén. Lo que sí sé es que creo en Cristo. Amén. ¿Por qué? No lo sé, pero tengo esa fe. Si Dios ha tenido misericordia con nosotros, armémonos de ese valor. Créete lo que tú eres, que tienes todo el poder en tu vida. Amén. Que si no hacemos más es porque no le damos lugar al Espíritu en nuestra vida. Aleluya. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el fruto que hace el Espíritu. Con toda la isla. Ese fruto que se hace en mi espíritu y en tu espíritu reproduce a Cristo en mi vida. Y cuando Cristo se hace vida en mi vida, tengo al Padre en mi vida. Porque el que representa al Padre es al Hijo, ¿quién es? El Padre. Amén. El Hijo representa al Padre y el Espíritu representa al Hijo. Si tú tienes al Espíritu, tienes al Hijo, tienes al Padre. Amén. No tenemos excusa ninguna. Aleluya. Solamente trabajemos. Amén. Esforcémonos. Gloria a Dios. Esforcémonos. Porque es algo opcional. Y yo ponía este ejemplo el otro día, no sé si aquí lo he puesto. Por ejemplo, cuando yo entro en la cocina y no tengo ninguna materia prima, no tengo patatas, arroz, pollo, no tengo ningún elemento para hacer ninguna comida, ¿qué puedo hacer? Nada. Pero si yo entro en la cocina y tengo las patatas, el arroz, la carne, el aceite, tengo todo y encima tengo el recetario, que es la receta. Entonces no tengo excusa para no hacer la comida, porque tengo las instrucciones y los elementos. El ser santo es una opción, no es automático. No porque yo sea cristiano ya soy, no. Tengo que trabajar en esa santificación. Pero los elementos me los ha dejado Dios. Tengo al Espíritu morando en mi vida y tengo el libro de recetas que es la palabra de Dios. Si yo leo esta Biblia y me conduzco por el Espíritu que hay en mí con la palabra de Dios, entonces todo lo podremos en Cristo porque Él nos fortalece. El Señor nos bendiga, el pastor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. No nos
descansamos, ¿eh? Gloria a Dios. Aleluya. Qué bien